Bueno, muy buenas noches para todos, especialmente muy buenas noches, estimado doctor César. Es un gusto tenerlo en la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto. Eh, de verdad que siempre es un honor y en mi caso personal pues me complace escucharlo siempre, sus aportes jurídicos y académicos que bastante enriquecen. En mi caso personal, pues tengo la fortuna de contar también, de conocer a César de años atrás, compañeros de estudios, entonces para mí es un privilegio poder presentarlo el día de hoy. Doctor César, le cuento que tenemos bastante gente conectada, son casi 170 personas, están conectadas en este canal. Tenemos personas, por supuesto, quiero darle un saludo especial a nuestros queridos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Aquí hay estudiantes de la jornada diurna, de la jornada nocturna, de los cursos de Derecho Penal General, Derecho Penal Especial, Derecho Procesal Penal. Y tenemos nuestros queridos estudiantes de la especialización en Derecho Procesal Penal, de aquí de Pasto. Tenemos estudiantes de la sede de Barranca Bermeja, de la sede de Bucaramanga y colegas, compañeros de la Universidad Cooperativa de Colombia de ambas sedes. Hay personas conectadas también del Colegio de Abogados de aquí de Nariño, abogados litigantes, y también quiero dar un saludo especial a nuestros queridos profesores de los cursos que acabo de mencionar. Está presente el doctor Carlos Julio Ramírez, profesor de la materia, el doctor Carlos Andrés Jiménez, también profesor, la doctora David Rocío Araujo y la doctora Natalia Hidalgo. Eh, Quería darles la palabra para que pudieran hacer una presentación y pudieran conocer, eh, interactuar, pero creo que estamos un poco ya cortos de tiempo por el tema de conectividad. Entonces, me permito presentar al doctor César. Quien es César Javier Valencia Caballero, juez décimo penal del circuito de Bucaramanga, profesor de Derecho Penal en pregrado y posgrado en diferentes universidades del país. Es abogado egresado de la Universidad de Santander, especialista en Derecho Penal y Criminología, Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Es magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia y actualmente está cursando su doctorado en la Universidad de Salamanca. Autor de diversos libros, artículos y conferencista en temas relacionados con el derecho constitucional, derechos humanos, derecho procesal penal, dogmática penal, responsabilidad penal médica, entre otros. Entonces, doctor César, eh, sin más preámbulos, los micrófonos son suyos y que este público tan selecto que lo está escuchando pueda sacar el mejor provecho de la conversación del día de hoy en este tema tan interesante como es el régimen de libertad por vencimiento de términos. Fue un tema que pudimos concretar con su amabilidad, puesto que en la coyuntura y en la práctica de la judicatura y de los operadores jurídicos en nuestra región es un tema álgido que presenta bastantes dificultades y queremos escuchar su opinión y sus aportes académicos. No sin antes advertir a todos los que nos están escuchando que el doctor César, el funcionario judicial, por supuesto, todos sus aportes son netamente académicos y por lo cual pedimos discreción en el momento de hacer algunas preguntas. Y la metodología es, ya le voy a dar la palabra al doctor César, va a hacer su presentación y al final le dejaremos 20 minutos para que podamos hacer una ronda de preguntas a través del chat. Y yo las voy a seleccionar aleatoriamente porque creo que no alcanzaríamos todas y las socializaríamos. Doctor César, bienvenido. Bien, muchas gracias, doctor Livio. ¿Me están escuchando claramente? ¿Me confirma, doctor Livio, si me escuchan perfectamente? Sí, perfecto. Bien, muchísimas gracias. Bien, muy buenas noches para todas y para todos. De verdad que para mí es un placer poder compartir hoy con cada uno de ustedes, especialmente con la Universidad Cooperativa de Colombia, la sede de Paz, en la medida pues que en distintas oportunidades pues hemos intentado tratar de viajar hasta Pasto para compartir con cada uno de ustedes. No se ha podido por distintos temas, pero afortunadamente, debemos decirlo, gracias al COVID, hoy podemos encontrarnos desde la virtualidad. Hoy desde Santander me desplazo hacia el sur del país,
a paso concretamente para poder reflexionar con cada uno de ustedes. Saludo a las directivas de las universidades, en igual sentido a los profesores que se encuentran, especialmente a los estudiantes y demás personas presentes. Sé que hay fiscales, sé que hay defensores, sé que hay jueces y qué bonito que esto haya tenido pues una buena acogida. Bien, sin más preámbulos, vamos a arrancar al respecto. Antes de indicar cuál es el apunte metodológico de lo que yo quiero reflexionar, en primer lugar quiero indicarles que pretendo hacer algo distinto a las distintas conferencias que ya se han presentado y que muy probablemente ustedes conocen, y si no las conocen, pues los invito a que las consulten, especialmente la que vieron o expusieron precisamente en el Colegio de Abogados Penalistas y también en el grupo Eureka, en la medida que lo que quiero hacer es no ser repetitivo frente a lo que eventualmente ustedes ya pudieron haber advertido. Bien, en igual sentido, un poco pues queriendo la tierrita, les quiero recomendar en el día de hoy pues 4 textos. Uno, que tiene que ver con las guías de audiencias de garantías y conocimiento de la OCDET, en la que participa precisamente un juez de Santander, el doctor Andrés Luna, y lo cito en la medida que incluso algunos de los temas que voy a reflexionar tiene que ver precisamente sobre esas guías. En segundo término, el texto de Detención y Libertad en el Sistema Procesal Penal Colombiano está publicado por Ediciones Nueva Jurídica, escrito por el profesor Luis Francisco Casas Farfán, santanderiano, quien el día de hoy es procurador delegado, procurador penal 2, delegado al Tribunal de Santander. El texto Pautas para la imposición de medidas de aseguramiento en el sistema penal acusatorio, publicado por Dique de Camilo Ernesto Espinal Rico, quien en la actualidad es juez de control de garantías en los patios norte de Santander. Y el texto La reforma a la detención preventiva de Miguel Ángel Pedraza Jaime, edición en Nueva Jurídica, que es un profesor también santanderiano. Recomiendo estos textos como para ambientar la discusión en la medida que algunas cosas que haré alusión pues tienen que ver precisamente con estos autores. Bien, quiero empezar con esta frase de el Marqués de Beccaria, publicada en 1764 en el famoso texto de los delitos y las penas, para llamar a la reflexión. Decía Beccaria, consultemos el corazón humano y en él encontraremos los principios fundamentales del verdadero derecho del soberano a castigar los delitos. La invitación en el día de hoy, precisamente respecto a esta charla sobre la libertad por vencimiento de términos, es que busquemos ese corazón humano que reclamaba César Beccaria, precisamente en época prerevolucionaria, y concretamente se abordará desde la convencionalidad. Considero que el corazón humano a través del cual se puede abordar esta temática tiene que ver con la convencionalidad misma. Bien, en igual sentido quiero indicarles, antes de establecer, digamos, el proceso metodológico de mi conferencia, quiero señalarles que la idea que vamos a reflexionar el día de hoy, así como lo indicó el doctor Livio Chevenato, es un poco desde la perspectiva académica. Yo tengo 2 pasiones. Una, la administración de justicia, en la cual soy totalmente entregado, y 2, precisamente la academia. Esta visión la comparto desde la perspectiva académica y por eso invito a absolutamente todos los presentes a que eventualmente si ejercen como fiscales, como defensores, como jueces, si tienen toga o no tienen toga, y si se me permite la expresión, despersonificar o, si se me permite la expresión, desenrolarnos, es decir, de cada uno de los roles que tenemos nosotros en el diario vivir para efectos de dar la discusión de manera objetiva y desde el punto de vista convencional. En la medida que el problema que vamos a tratar el día de hoy versa precisamente sobre los seres humanos y el ganar la libertad o privar de la libertad a otro finalmente no es un trofeo, porque detrás de ello está precisamente un ser humano que está luchando para efectos de poder gozar de su libertad. En igual sentido, reconocer desde ya a los litigantes en la materia en la medida que considero que ha existido todo un proceso de evolución jurisprudencial en el que, gracias a lo que han aportado, inclusive los del Colegio de Abogados Penalistas, la jurisprudencia ha variado y al día de hoy, pues, las excepciones a las suspensiones, por lo menos desde el punto de vista jurisprudencial, no son las mismas con las que arrancó, al punto que se plantea
con razón que la libertad es un derecho y no un beneficio. Bien, en igual sentido, quiero, para efectos de darle objetividad a esta discusión, plantear unas estadísticas o recordar unas estadísticas al respecto y también unas noticias que tienen que ver con este tema álgido de la libertad. Si ustedes consultan el tiempo, 19 de abril del 2018, se establece que un informe publicado por ese diario revela que tan solo el año pasado, es decir, el 2017, se cancelaron más de 427.000 audiencias, es decir, casi el 40% de las diligencias programadas ante los jueces. La pregunta es, ¿algo está pasando? En la medida que se aplazan más del 40% de las audiencias. Las estadísticas incluso señala este periódico indica que casi 220.000 casos fueron abogados defensores los que solicitaron el aplazamiento, es decir, casi la mitad motivo del aplazamiento de la Administración de Justicia. También se señala que más de 100.000 fueron aplazadas por parte del fiscal del caso. 16.000 audiencias no se pudieron hacer en la medida en que no se logró conseguir juez y 27.853 diligencias no se pudieron realizar porque el IMPEC no trasladó a los privados de la libertad. En este sentido, la virtualidad ha aportado muchas de las cosas positivas que nos deja el COVID. Bien, también se lee en el periódico El Tiempo, el 14 de abril de 2020, sobre las demandas de privación injusta de libertad, es decir, ascienden a 37.9 billones de pesos. Eso implica casi el presupuesto de la salud en Colombia durante todo el año. Eso lo están registrando precisamente los noticieros. Se reporta, por ejemplo, que las detenciones injustas en el 2006 ascendieron a 2.268 y otras estadísticas que por la premura del tiempo pues obviaré. Pero además resulta importante cómo el 29 de abril del 2020 el actual fiscal general de la Nación indicó que impartiría instrucciones a cada uno de sus fiscales para efectos de que la medida de aseguramiento se convirtiera realmente en la excepción y no en la regla general. Como si esto tuviese que decirse o como si tuviese que expedirse una circular cuando claramente la convencionalidad nos impone a partir de los derechos humanos que es la excepción y no la regla general. Ello se repite en El Espectador el 29 de abril del 2020, en el que el fiscal general de la Nación, en una intervención en el Congreso, señaló que la medida de aseguramiento debía ser solo para las personas peligrosas que pueden causar un daño inminente a la sociedad. Ya veremos el tema del peligro de la convencionalidad, si resulta ser acertado o no ser acertado. En igual sentido, permítame seguir con las estadísticas porque esto le da mucha objetividad al asunto. Debo indicarles que, según la Corporación de Excelencia para la Justicia, el año pasado ingresaron 1.450.515 noticias criminales al sistema penal oral acusatorio y el 66% inició su trámite mediante el procedimiento abreviado. Es decir, está ingresando una gran cantidad de trabajo y si ustedes quieren consultar, digamos en concreto, pueden observar precisamente la fuente que estoy indicando, que es la Corporación de Excelencia en la Justicia, que la retoma precisamente la Fiscalía. Por ejemplo, entrada de noticias criminales por 100.000 habitantes por tipo de procedimiento. Ubiquemos a Santander, no abreviado 1047, abreviado 1892, total 2939. Ubiquemos a Nariño, no abreviado 971, abreviado 1362, total 2306. Pero las estadísticas abrumadoras no terminan allí. Vamos a las que resultan concretas y que nos interesan a nosotros para efectos de esta exposición. Debo advertir que esta corporación ha realizado un juicioso análisis y ha establecido que en el año 2019 salieron en libertad por vencimiento de términos 5.089 personas, que si lo comparamos estadísticamente cuando inició, digamos, el muestreo, en el año 2009 salieron en libertad 1.410 personas. Esto va decayendo hasta el 2012, que fueron 713 personas,
y a partir del 2015 empieza el incremento con 2.583, 2016 3.900, 2017 4.251, 2018 4.073 y 2019 5.089. Eso ya nos muestra que o están funcionando las reglas de derecho que establecen la libertad por vencimiento de términos, o en su efecto existe tanto problema sobre la congestión judicial o han incrementado las imposiciones de medidas de aseguramiento que en igual sentido también naturalmente en proporción también incrementaron la libertad por vencimiento de términos. En el 2019 se establece entonces que el total de libertades es el equivalente al 10%, eso es del 5.089, como les he indicado. Pero además, otra estadística que muy seguramente ustedes conocen, porque incluso ha sido replicada por el Colegio de Abogados Penalistas, que hay que hacer precisión al respecto. En el año 2011, el 36% de las sentencias que se iban a juicio eran absolutorias, mientras que el 64% serían condenatorias. Si lo comparamos al día de hoy, esto, digamos, ha variado y podemos afirmar que al día, o más bien al año 2019, el 57% de las sentencias terminan en absolución y el 43% en condena. Y estas estadísticas son importantes, ¿por qué? En la medida que si se trata de personas a las que se le ha impuesto una medida de aseguramiento, pues estuvieron privados de la libertad, digámoslo así, sin garantizarse sus derechos. Bien, ese es el primer panorama que yo quería mostrarles para efectos de objetivizar la discusión. ¿Qué nos muestra? Congestión, nos muestra un 57% de sentencias absolutorias y por tanto nos llama la atención para efectos de decir, hombre, la medida de aseguramiento es la excepción en este caso concreto, no puede convertirse en la regla general. Ahora sí, permítanme, por favor, les indico cuál es la estrategia metodológica de mi exposición. En primer lugar, realizaré un diagnóstico del problema. En segundo término, las alternativas para abordar el problema, y ahí viene mi aporte como académico desde la perspectiva convencional. En tercer lugar, la discusión sobre la libertad y el sentido del fallo en la medida que pareciera ser que después de la sentencia C-342 del 2017, nadie quiere discutir sobre el plazo razonable después de emitido el sentido del fallo de considerarse que es una pena. Cuarto, una propuesta que estoy planteando, inclusive en mi tesis de doctorado, que tiene que ver con la noción de hecho jurídicamente relevante y la importancia para efectos de la imposición de la medida y concretamente para la solicitud de libertad por vencimiento de términos. Quinto, unas propuestas de buenas prácticas en la medida que he indicado que el problema que nos atañe el día de hoy versa sobre un ser humano y en ese sentido todos tenemos que aportar para efectos de sacar las cosas adelante. Y por último, las conclusiones. Entonces son 6 puntos los que vamos a desarrollar y obviamente pues ahondaré, como les indiqué, en el aporte pues que yo quiero someter a la discusión académica, digamos, más allá de lo que ya se han dicho en otras reflexiones, en otras conferencias, aunque haré alusión a ellas simplemente como referencia. Bien, primer punto, diagnóstico del problema. Al respecto tenemos que decir que lo que tenemos que interpretar o el análisis hermenéutico versa sobre las reglas de derecho establecidas en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, las causales del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 548 del Código de Procedimiento Penal, que fue adicionado por la ley 1826 del 2017, de la cual no voy a hacer lectura de la misma porque cada uno de ustedes pueden mirar sus códigos, allí está establecido los términos, cuáles son los días, en qué momento se solicita para poder eventualmente reclamar la libertad, cuándo se incrementan los términos en tratándose de ciertos delitos, la reforma que se planteó a través de la ley 1908, lo que tiene que ver con los grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada, es decir, todo ello está en las reglas de derecho. Simplemente
diré, vamos a interpretar esas reglas de derecho. Una es del 307, que nos indica el término máximo de la medida, que es 1 año, que puede ser hasta 2 años por ciertos delitos, y que inclusive con la ley 1908 se amplía a 3 o a 4 años, dependiendo del grupo al que se pertenece. Eso está en la norma, sobre eso yo no haré alusión para efectos de poder continuar avanzando. Pero resulta de especial importancia preguntarnos cuál es la finalidad de esas normas, es decir, por qué el legislador, o más bien cuál es la finalidad de esas disposiciones. ¿Por qué el legislador estableció en estas reglas de derecho unos términos concretos y unos plazos máximos? Entonces diríamos, porque está regulando objetivamente el plazo razonable. Entonces, la primera finalidad de estas disposiciones es establecer el límite máximo en que las personas pueden estar privadas de la libertad en una medida de aseguramiento. Pero además, si las analizamos sistemáticamente y en contexto, encontraríamos que también son reglas que se compaginan con la actuación procesal. Quiere decir que las reglas de la libertad, además de buscar eventualmente la libertad cuando se vencen los términos con ocasión al plazo razonable, también busca o tiene como fin que se cumplan los fines de la actuación procesal, es decir, que efectivamente exista una justicia celera, no solamente por los derechos de quien está siendo procesado, sino también por los derechos de las víctimas. Con ello quedamos o abordamos el punto 1.1 referente al diagnóstico del problema. Bien, vamos al punto 1.2. No sé si desde allá puedan desactivar los micrófonos que a veces abren para efectos de que interrumpen un poco la exposición. De pronto quien está administrando al respecto. Bien, vamos con el punto 1.2 del diagnóstico del problema, que es supremamente interesantísimo. Miren, yo hice este ejercicio. Me puse a escuchar las ponencias que han expuesto los abogados litigantes, me puse a hablar con los fiscales amigos, me puse a hablar con los jueces amigos, me puse a hablar con los procuradores amigos y les pregunté, bueno, desde sus roles, ¿cuáles son los cuestionamientos que tienen al respecto frente a la libertad por vencimiento de términos? Que los puedo sintetizar en los siguientes y son los que pretendo darle respuesta a partir de la convencionalidad y de ciertas subreglas que ha desarrollado la jurisprudencia, insisto, sin repetir lo que ya han dicho los demás conferencistas. Punto 1.2. ¿Qué formularon, digamos, los fiscales, jueces, defensores y demás? Primero, los preacuerdos y allanamientos suspenden términos de libertad. Segundo, ¿qué es maniobra dilatoria? Tercero, los problemas del COVID suspende términos de libertad. Cuarto, los recursos que presenta la defensa, las apelaciones, las recusaciones, las nulidades, sus solicitudes que implican tiempo, suspenden términos de libertad. Los cambios de defensores, la renuncia de abogados defensores, suspenden términos de libertad. El aplazamiento de las audiencias por parte de la defensa suspende términos de libertad. La bancada de la defensa, cuando uno de ellos solicita la suspensión, ello es extensivo a los demás, digamos, a las demás personas privadas de la libertad. Han preguntado, ¿qué pasa si la fiscalía en la imputación no señaló las reglas de derecho de la ley 1908, es decir, de los GAOs o Grupo de Delincuencia Organizada, después en una solicitud de libertad o eventualmente en una prórroga podrían hacer argumentación al respecto? Y otra que es de mi cosecha, que se refiere a, oiga, ¿y qué pasa con el plazo razonable después de emitido el sentido del fallo? Hemos dejado esa discusión y al día de hoy no estamos hablando sobre ese tema. Esos son los planteamientos que pretendo de alguna manera abordar con cada uno de los puntos que he señalado. Bien, de esos cuestionamientos, entonces yo quiero citar, que hay que respetar la fuente al respecto, lo siguiente. Existió o se presentó una conferencia, insisto, por el Colegio de Abogados Penalistas por Carlos Andrés Gómez, en igual sentido otra por Eureka
en este caso por Ricardo Morales Cano. Los dos apuntaban a las mismas situaciones. Diré o citaré temas interesantes que abordaron para efectos de empezar a darle contextualización a esos problemas. Se indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no dice nada de tiempo razonable en días, eso es cierto, y que establece unos criterios, si se quiere, cualitativos, no cuantitativos, es decir, la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades nacionales. Bien, y que en auto 48947 se reconoce que precisamente Colombia tiene que velar por el plazo razonable. También se citaron como radicados el 366 de 2008, en el que en principio se planteaba que los términos de libertad, eventualmente la causa quinta, serían hábiles, pero que fue recogido a través del radicado 303.63. Es decir, al día de hoy, además de ese radicado, también el 65.256 y 105.672 del 2019, claramente los términos de libertad se cuentan de manera ininterrumpida. Sobre ello no reiteraré. Resalto de esas conferencias. Primero, que establecen que en las vacaciones de los jueces no suspenden términos de libertad. Radicado 105.672. En igual sentido, citaron pues, el famoso auto de segunda instancia del 20 de agosto de 2019 en el radicado 304.211 del juez 29 penal del circuito de Bogotá, que ustedes conocerán, es el caso del cartel de la toga del magistrado Ricaute, que dispuso la libertad al respecto y se hicieron unas reflexiones interesantes. Que según el radicado 84.957, los temas de connotación nacional, es decir, eventuales delitos de extrema gravedad, no implican un baremo para efectos de eventualmente suspender los términos. Eso sostienen los conferencistas al respecto. Y que además en el ejercicio del derecho de la defensa, esto de recursos, solicitud de aplazamientos, cuando se realizan búsquedas selectivas en base de datos, apelaciones, solicitudes de nulidad o en su efecto temas de descubrimiento, no tienen por qué suspender los términos al respecto. Y se estableció que la jurisprudencia constitucional que da luz o conceptualiza las dilaciones injustificadas en la C300 de 1994, que entre otras indica que en el caso concreto deben tenerse en cuenta pautas objetivas, la complejidad del asunto, el número de partes, las dificultades probatorias, el comportamiento de los intervinientes, el tiempo promedio que demanda el trámite, el tipo de interés involucrado y las diligencias de autoridades judiciales. Bien. Esas son, digamos, un poco las reflexiones, además que se advierte que la tesis que se sostiene en la Corte de Suprema Justicia, entre otros, radicado 42084 sobre la bancada de la defensa, no debería suspender términos en la medida que la defensa es una sola y no es en conjunto. Ello se reiteró, insisto, en estas dos conferencias y hacían alusión a la C394, el magistrado ponente es Eduardo Muñoz, Cifuentes Muñoz, para efectos de analizar lo que sería desde esta perspectiva realmente una dilación injustificable. Es decir, hay que hacer un ejercicio de ponderación con cada uno de estos elementos. Bien, ello para referenciar y respetar la fuente al respecto. Ahora bien, ¿cuál es el aporte que hace el profesor César Valencia de lo que han indicado pues, los demás expositores? Frente precisamente al problema o los planteamientos problemáticos que he formulado. Yo tengo la costumbre que siempre que abordo un problema jurídico en concreto, lo primero que reviso es la convencionalidad. Y desde esa perspectiva, permítanme ya arrancar con el segundo punto de esta exposición, que lo he denominado alternativas para solucionar los problemas que he planteado. Esto es desde la convencionalidad y ciertas subreglas jurisprudenciales que no fueron eventualmente citadas por parte de los otros conferencistas, a excepción de el doctor Ricardo Morales Cano, que por el tiempo alcanzó a citar una de ellas. Bien. Lo primero es que les recomiendo muchísimo que al respecto en lo que tiene que ver con aplicar el bloque de constitucionalidad en sentido estricto,
Tengan a la mano siempre estas sentencias: C-301 del 93, C-411 del 93, C-300 del 94, 1154-2005, C-318-2008, C-695-2013, C-496 de 2015, C-469 de 2016, y estas dos últimas que haremos un análisis interesante, que es algo propositivo en esta reflexión, que es la C-221 de 2017 y C-342 de 2017. Alcancé a ver que algunas personas estaban diciendo que por favor volviera a indicar las jurisprudencias al respecto, entonces voy a retomar desde allí. Las sentencias todas son sentencias C. 301 de 1993, 411 de 1993, 300 de 1994, 1154 del 2005, 318 del 2008, C695-2013, C496 de 2015, C469-2016, C221-2017 y C342 de 2017, que esas dos últimas ahora vamos a hacer una reflexión muy interesante para someterlo al debate del foro. Bien, y les planteaba que en el bloque, en eso sí tomen nota, porque digamos que realicé la tarea de tratar de ubicar desde el marco convencional cuál es el estándar del sistema interamericano que tiene que ver con el plazo razonable, y a partir de aquí es que podemos dar solución a cada uno de los problemas que se han planteado, y por eso digo que este es mi aporte respecto a las otras conferencias en la medida que lo abordaré de la convencionalidad. Bien, lo primero que debemos afirmar es que los jueces están obligados o estamos obligados a hacer control de convencionalidad. Eso quiere decir que los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, en igual sentido, las interpretaciones que realizan, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son hard law. Equivale a que es obligatorio para el juez hacer ese control de convencionalidad, inclusive si hay reglas internas contrarias a ello, acudir al control de convencionalidad difuso para darle un mejor entendimiento a las reglas de derecho y, si es necesario, a la excepción de inconstitucionalidad. Bien, entre las sentencias de Corte Interamericana sobre el control de convencionalidad, importante las siguientes: Almonacid Arellano y otros versus Chile, caso Mendoza y otros versus Argentina, caso Norín Catrimán y otros versus Chile, entre otros. Ahora, estas sentencias lo que indican es que los jueces deben realizar control de convencionalidad. Vamos a analizar entonces cuáles son las, digamos, decisiones de Corte Interamericana de Derechos Humanos que en este evento, además de el artículo 7.5 del Pacto San José de Costa Rica y el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Sistema Universal, terminan siendo hard law, es decir, de obligatorio cumplimiento para interpretar las reglas de derecho. Debo advertir que en ese evento concreto han sido, digamos, dos las variantes de la argumentación que tenemos que distinguir. Uno es el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, que ello tiene que ver con términos de actuación, no términos de libertad, sino términos de actuación, y otro que sí tiene que ver con el plazo razonable en tema de libertad. Es importante, ¿por qué? Porque hemos planteado desde el principio que las reglas de derecho del 307 y el 317 establecen dos finalidades: la libertad y también que se cumpla con la actuación procesal, es decir, los términos de actuación procesal. Bien, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, encontramos un sinnúmero de sentencias al respecto. Citaré quizás dos, tres, pero hay demasiadas. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Suárez Rosero versus Ecuador, caso 19 comerciantes versus Colombia. Podríamos mirar caso Favela Nova Brasilia versus Brasil, excepciones preliminares, sentencias de 16 de febrero de 2017.
¿Qué se indica en ese estándar? Que son reiterativas las sentencias, por ejemplo, en Colombia, caso Valle Jaramillo y otros versus Colombia. Indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Falabella Nova Brasilia, el derecho al acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se produzca en un tiempo razonable, ya que una demora prolongada puede llegar a constituir por sí misma una violación de las garantías judiciales, es decir, una violación del pacto. Ya que habíamos citado al mismo Beccaria, recordemos que Beccaria hablaba que una de las garantías precisamente era un proceso célere, pues la convencionalidad le aporta a ello. Pero vamos al siguiente elemento, que es el que más nos interesa, y aquí sí me detendré un poco y les solicitaré que presten muchísima atención porque iremos haciendo reflexiones sobre la marcha. Sentencia más reciente sobre la discusión de la libertad y plazo razonable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la sentencia del 19 de marzo de 2020, caso Carranza Alarcón versus Ecuador. La que le antecede es caso Montesinos Mejía versus Ecuador, sentencia del 27 de enero del 2020. Permítanme indicar sobre el caso Carranza Alarcón versus Ecuador, que es la más reciente sobre el tema, es decir, 19 de marzo de 2020, señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente: la arbitrariedad de la prisión preventiva a la que estuvo sometido el procesado, la duración irrazonable de la prisión preventiva, la violación a la presunción de inocencia y la violación a las garantías judiciales se da precisamente cuando un sujeto está detenido de manera prolongada. Y señala: el señor Carranza fue aprehendido, negó su vinculación con los hechos y fue colocado en prisión preventiva. Posteriormente, el proceso sufrió varias demoras injustificadas mientras el señor Carranza se mantenía en prisión preventiva. Y anota en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la privación preventiva del señor Carrara duró lo mismo que el proceso penal seguido en su contra, cerca de 4 años. No hubo una revisión de la procedencia de la prisión preventiva. Fíjense que aquí ya nos están dando un estándar, es decir, una medida de aseguramiento no puede durar igual que un proceso, digamos por lo menos los que son extensos, que en este caso fue 4 años. Dicho de otra manera, una medida de aseguramiento en términos de actuación procesal tendría que durar menos cuando se han presentado, digamos, dilaciones injustificadas. Ya tenemos un estándar al respecto, por eso podemos afirmar que no se puede prolongar de manera indefinida la medida, digamos, a la espera de que se termine el respectivo proceso, en la medida que ello equivaldría incluso a anticipar la pena. Allí la Corte dice: mantener a una persona privada preventivamente de la libertad en forma injustificada, y esta expresión es hermosa, equivale a una pena anticipada, lo que es contrario a la presunción de inocencia. Es decir, cuando se está hablando de medida de aseguramiento, cuando se está hablando de libertad por vencimiento de términos, allí sí está en juego la presunción de inocencia. No se trata de personas condenadas ni que podemos etiquetar, sino que son personas que aún gozan, digamos, de este estatus. Se señaló que hubo demoras injustificadas cercanas a 3 años y que eso violó precisamente el pacto. Primer estándar que encontramos en esa sentencia. Segundo estándar, anoten por favor: Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Pollo Rivera y otros versus Perú, Fondo de Reparaciones y Costas, sentencias del 21 de octubre del 2016. Recomendadísima incluso para tema de medidas de aseguramiento y los respectivos fines. Se reitera que en la medida de aseguramiento la persona sigue gozando de la presunción de inocencia y que además los análisis de medida tienen que hacerse de acuerdo al principio de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Pero además se advierte lo siguiente: que la medida de aseguramiento es una medida cautelar y no punitiva, es decir, no la podemos confundir con la pena. No puede convertirse en una pena anticipada ni basarse en fines preventivos generales, preventivos especiales atribuibles a la pena. Dicho de otra manera, cuando se solicita una libertad por vencimiento de términos, no se puede hacer alusión a los fines o funciones propias de la pena, sino a los que les corresponde a la medida de aseguramiento.
y sobre ello se advierte, esto es importantísimo, este estándar, está sujeta, es decir, la medida, a revisión periódica, no debe prolongarse cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción, por lo que las autoridades deben valorar periódicamente si se mantienen las causas de la medida y la necesidad y la proporcionalidad a esta, y que el plazo de la detención no haya sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. Este estándar está diciendo claramente que incluso no es necesario que el abogado solicite la libertad, no es necesario que el procesado solicite la libertad. Inclusive las autoridades deben revisar periódicamente la situación y por tanto, si un fiscal solicitó una medida de aseguramiento, el estándar le está indicando, ojo, si se vencieron los términos, pida la libertad porque es la obligación que tienen las autoridades en el caso. Entonces, voy a pasar al siguiente estándar. Seguimos con sentencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para que tomen nota, Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos con caso López Álvarez versus Honduras, sentencia del 1 de febrero de 2006, y en igual sentido, caso Uzón Ramírez versus Venezuela del 20 de noviembre del 2009. Señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No restringir, la obligación estatal es no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquel no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. Aquí ya existe una polémica, es que el sistema interamericano está planteando que la libertad, digamos, o la privación de manera seccional se puede hacer exclusivamente por esos dos fines. Se reitera que no es una medida cautelar, que es una medida cautelar y no punitiva, y que se infringe la convención cuando se priva de la libertad durante un periodo excesivamente prolongado y por lo tanto desproporcionado a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Vuelve e indica, eso equivale a anticipar una pena. Bien, yo me pregunto si en este estándar está diciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ya iremos a esa discusión, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, no implica que cuando una persona así haya sido condenada o se haya emitido un sentido del fallo y una sentencia en primera instancia y esta esté apelada, es decir, no se ha establecido aún su responsabilidad, en ese caso me pregunto, ¿acaso allí no rige plazo razonable? Y ya haremos la discusión al respecto. Bien, continuamos. Caso Bayarri versus Argentina, sentencia del 30 de octubre del 2008. La detención preventiva no debe prolongarse cuando no subsistan las razones que motivaron la adopción de la medida. Son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emitan conforme a su propio ordenamiento. Es decir, reitero, en este caso estarían los fiscales convencionalmente obligados a pedir la respectiva medida, pues fueron las que lo pidieron si eventualmente no lo hace la defensa o el propio procesado. Debe estar fundada en la necesidad de asegurar, y préstenme mucha atención a esto, para que sea compatible con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. Bien, la pregunta sería entonces la siguiente. Al respecto, lo acertado, digamos, para valorar las excepciones que están establecidas en los parágrafos del 317 es hacerlo con ocasión a estos fines, en la medida que, si ustedes se dan cuenta, las reglas de derecho del 317 nada tienen que ver con el estándar, con el fin de establecer de si una persona puede ser prolongada o no de su libertad. Y huelga decir que
ha sido nuestra Corte Constitucional quien en sentencia C496 de 2016 estableció que la protección a la comunidad o a la víctima resulta ser un fin constitucional. Es decir, existe la discusión, podríamos hacer el análisis de ese fin también en la libertad por vencimiento de términos de acuerdo a lo que está imponiendo, digamos, el estándar la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde esa perspectiva. Y continúa la Corte en este caso, aun cuando medien razones, presten atención, para mantener a una persona en prisión preventiva, el artículo 7.5 garantiza que aquella sea liberada si el periodo de la detención ha excedido el límite de lo razonable. Y ya dijimos que el límite de lo razonable será lo que se establezca en la ley o la razón, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en este caso se estableció que existió una violación precisamente al límite razonable. Bien, continuemos. Caso Argüelles y otros versus Argentina, sentencia el 20 de noviembre del 2014. Nuevamente, la detención preventiva debe estar sometida a revisión periódica de tal forma que no se prolongue cuando subsistan las razones que motivaron su adopción. Entonces, cuidado con esto. La libertad por vencimiento de términos desde el sistema interamericano debe analizarse conforme a esos fines, en la medida que son los que eventualmente justificarían la prolongación. Pero en todo caso, como el Estado colombiano ha establecido ya unas reglas de naturaleza objetiva como plazo razonable, en el sentido que la Corte Interamericana dice el plazo razonable será la ley y la razón, tendrá que atenderse a ese monto que se ha indicado. Y se señala, el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria, en la medida pues que la libertad es un derecho humano. Nuevamente insiste en la valoración periódica que se tiene que realizar sobre la medida y de límite que se encuentra en la ley y la razón. Pasemos al siguiente. Corte Interamericana, y como para terminar, Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Won Win versus Perú, sentencia del 30 de junio del 2015. Señala, el tribunal considera que la inclusión de límites temporales para una detención es una salvaguardia contra la arbitrariedad de la privación de la libertad y en este caso su omisión permitió la duración excesiva de la detención del procesado. Es decir, la Corte Interamericana avala que los estados en sus reglas internas establezcan límites máximos, pero dice, ese será el plazo razonable y no puede ser otro. Bien, desde esa perspectiva, ahora pasemos un poco a algunas subreglas jurisprudenciales de nuestra Corte Suprema de Justicia, diferentes un poco a lo que se han señalado los demás expositores. Primero, yo los invito a que consulten la página de la Corte Suprema de Justicia en la medida que en la actualidad hay un poco más, pero las que están disponibles son 100 providencias contaditas que aparecen en las fichas que se refiere a temas de privación de libertad con medida de aseguramiento y obviamente la libertad por vencimiento de términos. Es decir, sí tenemos elementos de juicio en la jurisprudencia para resolver estos temas, de las cuales podemos resaltar asuntos que generan complejidad. Radicado 34099. Ese radicado, digamos, indica eventualmente cuáles podrían ser causales de suspensión al respecto. Bien, puede verse también esta que es un poco reciente, 56276 del 30 de septiembre del 2019, magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar, que dice que en los casos en que los jueces fungen como claveros o escrutadores, se suspenden los términos de libertad, pues considera que es una fuerza mayor. Si ustedes analizan esta regla o esta subregla conforme a lo que ha dicho el sistema interamericano, nada tiene que ver con los fines que señala el sistema interamericano al respecto. Existen dos decisiones importantes que deberían tomar nota y diré por qué son relevantes precisamente para lo que interesa solucionar estos problemas jurídicos. El primero, radicado 301 del 8 de mayo de 2020, magistrado ponente Eugenio Fernández Calier, es una segunda instancia de habeas corpus. ¿Qué me interesa resaltar de allí?
Señala en este caso el magistrado que el defensor que solicitó una suspensión para realizar la audiencia de acusación, porque hasta ahora llegaba al proceso, no es una causa razonable, digamos, y en ese sentido se suspendían los términos de libertad en la medida que la acusación no necesitaba, digamos, mayor estudio al respecto. Eso pues, ha sido criticado en cierta medida, pero digamos lo dice esta providencia. Dos, y aquí vienen ya temas importantísimos para resolverlos, porque es la misma jurisprudencia la que lo está indicando. No se puede tildar de manera dilatoria la interposición del recurso de apelación contra una decisión de que denegó la nulidad. Y señala, y en los términos que corresponden para que sean decididos por los funcionarios competentes en el término previsto para ello. Reitero, no se puede tildar de maniobra dilatoria la interposición del recurso de apelación contra la decisión que denegó la nulidad en el curso de la audiencia de acusación, pues ello constituye el ejercicio de derecho de las partes previsto en la ley, en la oportunidad y en los términos que corresponden para que sean decididos por funcionarios competentes en el término previsto para ello. Quiere decir que cuando se ejerce el derecho a la defensa a través de los recursos, no se puede atribuir ese tiempo y en su efecto suspender los términos de libertad. Y lo que sería eventualmente razonable, si se quiere, serían los términos que establecen la norma para efectos de resolver, por ejemplo, un auto, que en concreto serían 5 días o máximo 5 días, como la regla general que establece nuestro Código de Procedimiento Penal. Se advierte que incluso si el argumento es que era infundada la apelación, pues el juez de primera instancia debió rechazarla. Y si no la rechazó, después no se puede argumentar que era infundada porque se dio trámite al respecto. En esto, pues los jueces habrán de tener cuidado para efectos de direccionar bien el proceso. Siguiente. Los préstamos de expediente que se generan, por ejemplo, entre centros de servicios y demás despachos tampoco pueden ser atribuibles al procesado y por tanto los términos no se suspenden. Y por último, las medidas relacionadas con la actual situación de emergencia sanitaria y COVID no puede suspender términos de libertad, ya lo dice esta decisión, pero además, pues eso tiene un fundamento. Ustedes pueden mirar desde el acuerdo 11.5.17 del Consejo Superior de la Judicatura, que se ha extendido hasta el 11.5.56 del 22 de mayo del 2020, que es el actual. Se advierte que en tratándose de personas privadas de la libertad debe realizarse o intentarse realizar en la medida posible las audiencias de manera virtual. En ese sentido, pues no hay ninguna fuerza mayor y así lo ha dicho la jurisprudencia. Bien, y este es el otro caso que no sé si lo conozcan, este no lo citó ninguno de los otros conferencistas, es reciente también, pero que es importante para las discusiones, por ejemplo, que se dio sobre la ley 1908. Estoy hablando de la sentencia del 8 de mayo del 2020, radicado 198, magistrado Gerson Chaverra Castro. Los pongo en contexto. Este es un caso de un magistrado que fue procesado o que fue procesado por unos hechos cuando era juez, esto es por prevaricato, en la medida que él mismo nombró una persona sin los requisitos. Esta prudencia se la recomiendo muchísimo porque hacen un ejercicio hermenéutico interesantísimo sobre las distintas leyes que han reformado el artículo 317, pues que ustedes la conocen, pero además señala al respecto, y esto es muy, muy importante, como quiera que el procesado alegaba favorabilidad para los términos de libertad, los términos o más bien la regla de derecho a aplicar no es la vigente al momento del hecho, sino que por tratarse de una norma adjetiva, será la vigente al momento en que se da el acto procesal. Y en este caso concreto, si bien los hechos eran anteriores a la norma que en este evento pues quería beneficiarse el procesado en virtud del principio de favorabilidad, la Corte termina afirmando que el acto procesal en el que se le impuso la medida de aseguramiento, esto de detención preventiva en su lugar de residencia, se generó cuando ya estaba vigente la nueva norma y por eso esos serán los términos. Entonces, pilas. ¿Qué es lo que establece la vigencia? Será el acto procesal. Pero además también se ha generado controversia
sobre lo que se entiende por aquellos delitos de corrupción de la Ley 1474 de 2011. Y allí la Corte reflexiona y dice que según su jurisprudencia se ha entendido desde una perspectiva amplia en la que caben los delitos contra la administración pública y por eso el prevaricato desde esa perspectiva duplicaría los términos al respecto. Bien, esas son las jurisprudencias que les quería indicar para la discusión. Pasemos al punto tercero, que tiene que ver con una variable de discusión que yo quiero someter al foro académico que veo que la hemos abandonado. Y tiene que ver con si existe o no estándar de plazo razonable una vez se emite el sentido del fallo o una vez se emite la sentencia. Es decir, cuánto tiempo tiene la segunda instancia o cuánto tiempo tendrá, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia en resolver una doble conformidad judicial o en resolver un recurso extraordinario de casación. Bien, la discusión desde esta perspectiva arranca con la sentencia C221 del 2017, que además el actor en este evento concreto demandó una omisión legislativa del 317 al considerar que no se había establecido un límite también razonable, un plazo razonable precisamente para estas hipótesis que estoy indicando. Si usted lee en la norma, no está. Y la Corte Constitucional en esta sentencia C, que ratio decidendi, termina diciendo que al actor se le olvida que está la regla del 307 y por tanto el límite será siempre el de un año, obviamente con los incrementos que establece para los delitos que allí se excepcionan. Es decir, allí se fijó una subregla ratio decidendi erga omnes de obligatorio cumplimiento que implica que el término máximo sería de un año y que se extiende efectivamente hasta la respectiva ejecutoria. Bien, fue la Corte Suprema de Justicia quien la Sala de Casación Penal, quien a partir del 24 de julio del 2017 generó lo que conocemos como una especie de choque de trenes. Y textualmente indicó sobre esta sentencia lo siguiente: sería un imposible en Colombia por la magnitud de la congestión presente en los despachos judiciales, que tienen razón, ya vimos las estadísticas, y por otro lado, indicó que allí únicamente se acude a una interpretación subjetiva y no se tienen en cuenta las razones sistemáticas y teleológicas de la función procesal de la medida de aseguramiento. Indica entonces que el entendimiento indica la Corte Suprema de Justicia, que al emitirse un sentido del fallo ya no se estaría hablando de una medida de aseguramiento y por tanto no se predican términos de libertad ni del 317 ni el plazo máximo del 307 en la medida que ya hay una pena, es decir, una persona ya ha sido vencido en juicio. Bien, habrá que preguntarnos si esta decisión, que es un auto que ha sido reiterado, digamos, por la Corte Suprema de Justicia, realmente se compagina o no con la ratio decidendi de la C221 de 2017 de la Corte Constitucional. Luego, la Corte Constitucional en sentencia C342 del 2017, y aquí yo quiero apostarle un poco a lo siguiente, permítame hacer las citas al respecto. Diego López Medina tiene tres textos hermosos: el derecho y los jueces, eslabones del derecho, cómo se construyen los derechos. Además, Quinche Ramírez también ha reflexionado sobre el precedente judicial y sus reglas. Eso está publicado en ediciones Doctrina y Ley. Pero además veamos la C836 de 2001, que es lo mejor que se hace, o que ha dicho la Corte en cuanto a análisis de precedentes. ¿Qué tiene que tenerse en cuenta cuando se analiza un precedente? ¿Cuál es el problema jurídico? ¿Cuál es la ratio decidendi? Y solamente la ratio decidendi será la vinculante. Ya hemos dicho que la C221 en 2017, la ratio decidendi tiene que ver con la función legislativa. La Corte afirmó eso y ello tiene efecto erga omnes y es de obligatorio cumplimiento. Que la Corte Suprema de Justicia en sus providencias ha dicho lo contrario. Pero luego la Corte Constitucional, cuando analiza la constitucionalidad de la regla del artículo 450 de la ley 906 de 2004, que recuerden ustedes, es aquella regla de derecho que permite al juez que las personas que están en libertad eventualmente sean capturadas en ese momento, en la medida que ya se ha emitido un sentido del fallo de naturaleza condenatoria, dice siempre y cuando sea necesario. El actor demandó esta regla de derecho pues consideró que primero no estaba regulado un recurso frente a esa decisión y que también violaba desde esa perspectiva la presunción de inocencia, pues no estaba en firme la sentencia. La Corte declara exequible
indicando que el sentido del fallo ya no es una medida de aseguramiento, sino equivale en estricto sentido a una sentencia, que es acto complejo, obviamente con la lectura de la sentencia misma. Algunos han dicho, bueno, entonces la Corte Constitucional recogió su criterio y dijo que el sentido del fallo hace parte de la pena y por tanto ya no cuentan los términos de medida de aseguramiento. Dejo para la discusión lo siguiente. ¿Acaso ese fue el problema jurídico de la C342 de 2017? ¿Acaso esa fue la ratio decidendi en ese evento concreto? ¿O el problema jurídico fue precisamente sobre la posibilidad de interponer recurso o apelación en cuanto a esa decisión y eventualmente la violación de la presunción de inocencia por disponer la privación de la libertad en ese instante? Y recuérdese que según la C836 de 2001, precedentes constitucionales, sentencia C en su ratio decidendi son de obligatorio cumplimiento. Cuarto punto. El cuarto punto tiene que ver con una propuesta rapidita que quiero hacer, que hace parte pues, de una variable de la argumentación de mi tesis doctoral. Voy a citar el caso Barreto Leiva versus Venezuela, también el caso Ramírez versus Guatemala, artículo 29 de la Constitución, octavo del Código de Procedimiento Penal, el Pacto de San José, Costa Rica, artículo séptimo, numeral cuarto y 8.2b, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9, numeral segundo, artículo 14.3, literal A. Y además entenderé para la discusión la C025 del 2010 y el radicado 51007 del 2019 de la Corte Suprema de Justicia, magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar. Para lo siguiente. La Corte Suprema de Justicia en habeas corpus AHP 407 del 11 de febrero del 2020, en un caso en que la Fiscalía había imputado unos hechos y había calificado esos hechos o había adecuado esos hechos a la conducta típica de homicidio en persona protegida, es decir, de la justicia especializada. Cuando presentó el escrito de acusación, varió la calificación jurídica a un homicidio agravado, con lo cual sería de competencia de los jueces penales de circuito y por tanto ya no se doblaría en este caso la posibilidad de los términos de actuación para presentar escrito de acusación y inclusive los términos de libertad que establece el 317. La Corte termina diciendo, si en este caso la Fiscalía varió la calificación jurídica, esos son los términos que se deben seguir para efectos de la libertad de vencimiento de términos. Y ello llama la atención para lo siguiente. Pregunta, doctores y doctoras, para efectos de solicitar la libertad por vencimiento de términos, ¿nos debemos atener a la calificación jurídica que realizó el fiscal en el acto de la imputación o en el abreviado, en el traslado del escrito de acusación? ¿O nos debemos atener a la valoración que hizo el juez de garantías cuando impuso la medida? Porque perfectamente, por ejemplo, un juez de garantías podría decir, señor fiscal, esos hechos me parece a mí que no son de un homicidio en persona protegida, son un homicidio agravado, impongo la medida. La pregunta es si la Fiscalía sigue insistiendo en esa calificación para efectos de los términos de libertad, ¿qué se debe tener en cuenta? ¿La calificación jurídica de la formulación de imputación o la calificación jurídica que definió el juez de control de garantías cuando impuso la medida de aseguramiento? Esto llama a una reflexión que en Colombia no la hemos dado y que tiene que darse a partir de lo que se conoce como hecho jurídicamente relevante. Yo planteo en mi tesis doctoral que esa noción de hecho jurídicamente relevante se compone de una noción meramente ontológica y queda incompleta. Para cumplir con el estándar que nos enseña el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, yo cambio el concepto y hablo de conducta o comportamiento circunstanciada fáctica y jurídicamente, en la medida que los tipos penales no solamente son descripciones que eventualmente podrían adecuarse a situaciones ontológicas, sino también normativas. Ejemplo, omisión, comisión por omisión, tipos penales en blanco, tipos penales con abundante ingrediente normativo, piensen ustedes, delitos contra la administración pública y una infinidad de temas. De manera que considero que desde la convencionalidad
tiene que darse el debate, y es que si bien la garantía es el núcleo fáctico que debe entenderse como conducta circunstanciada fáctica y jurídicamente, entonces la reflexión ¿cuál es, apreciados doctores? ¿Qué pasa cuando un fiscal presenta una imputación y eventualmente en la acusación hace una variación de la calificación jurídica, lo cual es perfectamente viable, pero ello me modifica, digamos, las excepciones que estaban establecidas en la norma? Por ejemplo, ya no se trata del título cuarto, delitos contra la integridad, formación sexual, sino se trata de una injuria por vía de hecho. Ya no fueron 3 personas, sino son 2 personas, o en el abreviado ya no son 2 personas, sino es una sola persona. O ya no se trata de casos de la justicia especializada, sino de circuito. Yo creo que en esos casos no se convalida la irregularidad en la medida que fue el fiscal que llevó a esa situación, y por tanto las discusiones en libertad por vencimiento de términos tienen que derivarse del comportamiento circunstanciado fáctica y jurídicamente, y no propiamente la calificación jurídica. Porque si se plantea que es desde la calificación jurídica que formule el fiscal ante una imputación jurídica inflada, pues obviamente no se cumpliría con el estándar de plazo razonable que está indicando en este caso el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lo llamo a la discusión. Este es otro segundo tema que yo quise dejar para efectos de la discusión, y son bienvenidas las críticas al respecto. Bien, quinto punto, propuestas de buenas prácticas. Miren, apreciados todos, a mí me gusta mucho un concepto que maneja el magistrado Eugenio Fernández Calier. Somos la cara humana de la justicia, los defensores, los estudiantes de derecho, la fiscalía, el Ministerio Público, los representantes de víctimas, los jueces, todos somos la cara humana de la justicia. Todos debemos trabajar en pro de las víctimas y del procesado. En ese sentido, ellos son los protagonistas. ¿Por qué no acudimos? Y por eso al principio recomendé el texto publicado por la escuela, que hace parte de lo que ha reflexionado en la OCDA, y ahí cité a un colega pues de Bucaramanga, el profesor Andrés Luna, que de una forma espectacular nos enseña cómo podemos hacer direcciones de audiencia al respecto. Y quiero indicarle, tenemos que entender esto de una manera omnicomprensiva. Hay un precedente constitucional que es la T083 de 2018, Corte Constitucional. Ese precedente es muy complejo. Los defensores y los fiscales en ocasiones se disgustan con los jueces porque dicen compulsa de copias, o justifíqueme, o si está enfermo muestre y acredite, tiene que ser algo grave. Apreciados doctores, es la misma Corte Constitucional que ha impuesto sus deberes. Si el juez no realiza esas direcciones de audiencia, direcciones del proceso, termina procesado como lo ordenó en este caso la Corte Constitucional, que compulsó copias a absolutamente todo el mundo e inclusive a la defensa. Pero recomiendo mucho este precedente, aunque tiene que ver con la dirección del proceso, es para qué. Allí se hace alusión a cuáles son los deberes que tiene la defensa. Eso es, por ejemplo, actuar sin temeridad para efectos de las excepciones que se establecen en la suspensión de términos. En la medida, incluso el fiscal alegaba que las defensas habían aplazado, y es un término que no me gusta, sino habían solicitado aplazamiento en distintas oportunidades, y ello llevó a que se generara libertad, pero que además se dilatara el respectivo proceso. Léanse toda esa sentencia en la medida que esa sentencia analiza todo desde una perspectiva omnicomprensiva y dice, mire, vamos a analizar cómo funcionan las estadísticas a nivel nacional respecto a los procesos, cuántos procesos había en ese despacho, cuál era la periodicidad en la que se fijaban las respectivas audiencias, y desde esa perspectiva omnicomprensiva se toma la decisión. Como como es un tema que es de discusión, allí se indica, por ejemplo, sobre las incapacidades médicas que alegaban los abogados defensores. No se acreditaron que eran situaciones de urgencia. Eso es importante, señores defensores. No cualquier incapacidad médica, un chequeo médico y un odontólogo, cosas como estas, termina diciendo la Corte, no es un tema de urgencia. Bien, el cruce de diligencias tendría que llevarse en soporte que coincida con el día y la hora. Estoy hablando del mismo precedente. Esto que le interesa a los defensores, el ejercicio del derecho de defensa,
se presentó como causa de suspensión o aplazamiento porque no se materializó la intervención del defensor público, se presentaron cambios y renuncias de los apoderados y se solicitó tiempo para la evaluación de la teoría del caso por parte de los abogados de los procesados. Esto no es ratio decidendi, esto es obiter dicta, pero por lo menos nos está indicando que podría ser ejercicio del derecho a la defensa, que como ustedes lo han advertido, desde el sistema interamericano no podría emitir suspensión de términos de libertad, los traslados de los no procesados y, en fin, el descubrimiento probatorio, por ejemplo, en el que concurre la Fiscalía en un primer momento, puesto que puso a disposición de la defensa la integralidad de elementos materiales de prueba que pretendía hacer valer en juicio. De igual forma, los abogados de la defensa, quienes en ocasiones intervinieron sin precisar los errores del ente acusador, hay que velar porque esos descubrimientos se realicen a tiempo, porque en este caso con problemas sobre los descubrimientos. Finalmente, compulsa de copias para Raimundo y todo el mundo. Pero aquí viene la propuesta y es una invitación que yo hago respetuosamente a todos, a todos. Claro que la libertad de las personas nos interesa. Claro que los derechos de las víctimas nos interesan. En estos tenemos que trabajar todos juntos bajo la dirección de audiencia del juez y bajo la dirección del proceso por parte del juez. De un tiempo para acá me he acostumbrado a dar consejos prácticos que por favor, si pueden, asúmalo, porque va a generar una mejor estrategia de litigio y un mejor acceso a la administración de justicia para evitar estos inconvenientes. En las solicitudes de libertades, hagan las solicitudes con datos concretos, verifíquenlos previamente. Si quiere a la solicitud, adjunte un escrito, no importa, nadie se lo va a rechazar, en el que indiquen las fechas, cuál es el delito para hacer el análisis respectivo, lo que sucedió en la actuación, números de folios que son importantes. Si hay audios que ustedes saben que son muy extensos, hagan una pequeña transcripción indicando el momento preciso en el que se hace esa advertencia. Es necesario en estos casos que se comunique con la Fiscalía, que se indique que se va a pedir una solicitud de libertad o viceversa, como ya lo hemos indicado, la Fiscalía tendría la obligación desde el estándar interamericano. Bien, si no se lo quieren presentar a la Fiscalía previamente porque consideran que eso es estrategia, bueno, no lo hagan ahí, pero háganlo al inicio de la audiencia. Cuando ustedes le entregan a un juez un escrito con toda esa información, va a ser mucho más efectiva la decisión, porque el juez va a poder hacer muy buena dirección de audiencia y entender realmente cuál es el problema jurídico. Pueden establecer los tiempos, qué puede suspenderse, qué no puede suspenderse, obviamente todo acreditado como les he indicado. El juez cité una decisión en la que indica juez de control de garantías, verifique los datos de la solicitud. En la decisión que les planteé sobre el habeas corpus, además la Corte termina diciendo los jueces de control de garantías tienen que hacer la verificación de los datos. Si las partes lo escribieron mal, debió verificar al respecto, porque es un deber en este sentido de las autoridades. Un sustento concreto, no se extiendan al respecto, hagan la valoración, propongan realmente un argumento y un problema jurídico y que la parte contraria efectivamente responda a esos argumentos y no lectura de elementos. Que se indique en el contraargumento los folios y demás. Juez de garantías, resolvamos con claridad. Hagamos los cómputos, si se pueden unos cuadritos, hagámoslos en cuadros, diga qué se descuenta y por qué se descuenta, de cuándo a cuándo va, fechas claras, por ejemplo en las prórrogas que eventualmente se solicitan, digan la prórroga desde cuándo hasta cuándo va, no lo dejen abierto. Para efectos de la apelación, ataquen en la decisión, el fundamento, no repitan la solicitud, sean claros para efectos de que la segunda instancia pueda comprender cuál es el objeto del recurso. Ahora, los jueces de conocimiento, tenemos que aprender de eso, tenemos que entender el tema desde una perspectiva omnicomprensiva, tenemos que saber que los efectos que se generan tienen que ver con las direcciones de audiencia y las direcciones del proceso. Propuesta, hay que consensuar con las partes desde que se recibe el escrito de acusación fechas definidas
para acusación preparatoria y juicio oral, en las que se respete términos de actuación con miras a respetar o a garantizar más bien el plazo razonable. Lo mismo en el procedimiento abreviado, concentrada y juicio. Ahora, si se presenta una situación de fuerza mayor, una solicitud de aplazamiento, no aplazamiento porque acuérdense que las partes no aplazan sino el juez resuelve, háganlo con tiempo, con suficiente antelación, busquen de manera conjunta cómo se soluciona ese inconveniente, cómo se saca un espacio para poder realizar las diligencias, que el sustento sea, digamos, por razones que resulten válidas. Abogados defensores, apostémosle a la sustitución, como lo indica el Código General del Proceso. Están ejerciendo una bonita labor, están prestando un servicio. ¿Para qué suspender por asistir a otra audiencia? ¿Cuál es el criterio, digamos, comercial, si se quiere, para decir asisto a esta, pero no asisto a la otra? En ese sentido, apostémosle a las sustituciones. Fiscales, si no vamos a poder acudir, gestionemos con tiempo los fiscales de apoyo. Ello se puede hacer para efectos de sacar adelante las audiencias. No hagan como sucede en la práctica, que llega el día de la audiencia y dicen, es que tengo que librar una misión de trabajo, es que no me llegó ese elemento. No, háganlo con tiempo y hay que solucionar esos temas con tiempo. Los descubrimientos, por favor, que sean claros, no es sacar una fotocopia de todos los elementos. Indíquenle realmente por qué descubre cada descubrimiento, digamos, por qué sería eventualmente pertinente para efectos de la discusión, a medida que hay muchos elementos que realmente nos sirven al respecto. Optimicen las estipulaciones. Al juicio oral, realmente a debatir lo que es objeto de controversia y van a ver cómo podemos ir solucionando los temas. Las preguntas del directo y del contrainterrogatorio, háganlas siempre y cuando tengan que ver con la pertinencia que se decretó en la audiencia preparatoria. Yo he venido insistiendo, jueces, hagamos un acta en el que se indique a cada medio probatorio cuál fue la pertinencia y digámosle a las partes, hagan control sobre esas objeciones y vamos dinamizando la práctica del testigo. No puede ser que un testigo dure 3, 4, 5 horas cuando la pertinencia era para algo muy concreto que podía terminar en 10 minutos o 11 minutos. Importante, tratar de que no se aplacen las audiencias. Estructurar las respectivas agendas. Eventualmente, si toca, y como está señalando la misma Corte, indicar la posibilidad de una asignación de abogado de oficio, indicarle al mismo procesado que esas son las reglas que está planteando en ese sentido la Corte Constitucional, que podría generar responsabilidad para el juez si no direcciona en ese sentido. Apostarle a la virtualidad en la medida que el COVID nos está enseñando ello. Miren, los abogados a veces solicitaban suspensión porque estaban en otras ciudades, o en su efecto los privados de la libertad no los remitían. Hagámoslo de manera virtual. Abogados, hagan 3, 4, 5 audiencias al día estando en una ciudad, digamos, participando en distintas ciudades. Gracias, COVID, por eso que nos ha enseñado. Los jueces, en cuanto a los preacuerdos y allanamientos, hombre, si se presentaron y para evitar esa discusión, saquemos de una esa decisión. Digamos, eso es una buena práctica al respecto. Sobre los testigos, citémoslos previamente, no esperemos a que llegue el día, preparémoslos y no esperemos a que llegue el día del juicio para preguntarle, oiga, señor, ¿usted quién es y usted qué fue lo que declaró? Si solucionamos todo ello, se van a dar cuenta que los términos de actuación se podrían respetar y además los términos de libertad también se podrían respetar y no estaríamos discutiendo esos temas ante los jueces de controles de garantías, pues se sacarían las decisiones. Si son absolutorias en el porcentaje actual de 57%, pues se hace, pero sacamos avante la justicia, que es lo importante. Todos somos la cara humana de la justicia en ese sentido. Bien, conclusiones. 2. Una, responder a los interrogantes. Primero, preacuerdo de allanamiento se suspende, digamos que la regla de derecho es clara. Sin embargo, tenemos que acudir al plazo razonable. Eso no puede ser, digamos, eterno y acudimos a la convencionalidad de acuerdo a las reglas que les he indicado. La maniobra dilatoria, ya se las indiqué cuál es la reflexión al respecto y la sentencia de la Corte Constitucional que se les recomienda, la C300 del en cuanto a los criterios cualitativos para establecer que es una maniobra dilatoria. ¿El COVID suspende términos? No. Los recursos, las apelaciones, las solicitudes de nulidad, ¿suspende? Respuesta no. Y en gracia de discusión, solamente el término establecido en la ley para efectos de resolver.
Los cambios de defensores, suspende la renuncia de una defensa. La T083 de 2018 nos indica que es el ejercicio del derecho a la defensa. Pero ojo, eso no es una regla absoluta, tendrá que valorarse los casos en concreto. ¿Qué pasó? Si se hizo diligencia para el otro abogado, para efectos de una sustitución, y ponderar en cada caso concreto para efectos de establecer si eventualmente podría generar suspensión o no. El aplazamiento de la defensa suspende, ya le cité un precedente al respecto, en el que además se indica pues, que tiene que ser una causa, digamos, que eventualmente sea razonable para que no genere desde esa perspectiva ese efecto. La bancada de la defensa suspende, mire, la jurisprudencia ha dicho que sí, pero el raciocinio, si el argumento se plantea desde la convencionalidad, es analicemos el tema en concreto, de acuerdo a los fines que hemos expuesto, pero además hagamos ejercicios en el caso concreto de proporcionalidad de eventualmente si pueden ser atribuibles o no. ¿Qué pasa si la Fiscalía no indicó en la imputación la ley 1908 del 2018? Fácil, miren. Si ustedes se leen esa ley, allí se hace una reconceptualización de lo que eventualmente sería un sujeto activo en el concierto para delinquir, es decir, de un grupo armado organizado o de un grupo de delincuencia organizada. Por tanto, para efectos de que se extiendan los términos, en virtud del argumento que he señalado sobre el hecho jurídicamente relevante, lo que yo llamo comportamiento circunstancial, fáctica y jurídicamente relevante, tiene que estar expuesto desde la imputación. De lo contrario, no podría alegarse al respecto porque sería no una violación del derecho a la libertad, sino una violación que tiene que ver, impacta con la congruencia de un derecho humano que está establecido, entre otros, en el caso que les he comentado sobre la convencionalidad, esto es, en protección del Pacto de San José en Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bien, y sobre los otros temas que he planteado, pues estemos en la discusión. Efectivamente debe haber un plazo razonable cuando se emite un sentido del fallo y lo que debe resolver la segunda instancia. Ahí tenemos argumentos de convencionalidad. Segunda conclusión, apostemos a las buenas prácticas, por favor, absolutamente todos, apostemos a las buenas prácticas. Lo que importa siempre es el ser humano. Quiero terminar con lo siguiente, nuevamente parafraseando a Beccaria. Un hombre acusado de un delito, encarcelado y después absuelto, no debería llevar consigo nota alguna de infamia. Esa infamia que están viviendo el día de hoy por el etiquetamiento que hace la respectiva sociedad. El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica en ese preámbulo, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Nosotros somos la cara humana de la justicia. Aportemos todos. Los verdaderos protagonistas son los seres humanos que están detrás, las víctimas y las personas procesadas. Dignifiquémoslos como una familia y saquemos esto adelante. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias a usted, doctor César. Felicitaciones por esa excelente presentación, esa excelente exposición que nos ha ilustrado el día de hoy. Me permito, tenemos yo creo 10 minutos para que podamos hacer una ronda de preguntas, doctor César. Las vamos a escoger entonces aleatoriamente, de tal forma de poder permitir la participación de todos aquí en el chat. Entonces les recuerdo, por favor, que las preguntas las pueden escribir aquí en el chat y trataremos de escoger las que el tiempo nos permita. Entonces, doctor César, por aquí nos escriben, ¿se podría alegar libertad y bajo qué fundamento en el evento cuando hay un preacuerdo celebrado ante el juez de conocimiento y se deja pasar tiempo para su lectura de fallo? Y este es bastante prolongado, pregunta David Cortés. Bien, muchas gracias David Cortés por la pregunta. Lo primero que hay que decir es que esa, digamos, es una regla de derecho establecida para efectos de suspensión de términos
concretamente el parágrafo segundo del 317 y suspende para el numeral cuarto y el numeral quinto. Pero bajo la argumentación que planteaba la convencionalidad de lo que sería un plazo razonable, fíjese que allí nos establece un límite objetivo de cuándo el juez debería proferir la sentencia. Por tanto, podemos acudir a la convencionalidad que les he indicado, las sentencias de la Corte Constitucional, para efectos de argumentar, digamos, en el caso concreto, cuándo ese plazo podría ser, digamos, desproporcional y eventualmente, haciendo ese análisis, digamos, dar cabida a la libertad. Dicho de otra manera, para ser muy concreto, no es suficiente citando la regla y que la persona quede privada de la libertad eternamente, pues lo ha dicho la convencionalidad. Lo objetivo es la ley y la razón, y eso no es razonable, en la medida que una sentencia de preacuerdo de allanamiento puede salir muy rápido. Por eso mi recomendación es, señores jueces, saquemos eso rapidito. Hay otra pregunta. ¿Cuál es su opinión frente a la solicitud de medida de aseguramiento en tratándose de delitos donde son víctimas los niños, niñas y adolescentes? ¿La misma opera de manera objetiva en estos eventos, aun cuando la Fiscalía no cumple con la carga argumentativa? Pregunta Andrés. Bien, Andrés, muchas gracias por la pregunta. Digamos que la pregunta se escapa a la temática que he abordado, pero la voy a contestar desde la siguiente perspectiva. Sí, en tratándose de niños, digamos que las argumentaciones que se pueden hacer es sobre inferencia razonable, digamos, sobre la conducta delictiva y la autoría y participación. Bien, entonces la recomendación sería al respecto lo siguiente. Miren, yo siempre he manejado ese lenguaje. Y créanme que lo he hecho con los jueces, con los fiscales y con los defensores. Cada vez que a mí alguien me dice, es que es culpa de ese fiscal, es que es culpa de ese defensor, es que es culpa de este juez, entre todos nos echamos las culpas, ¿bien? Pero no lo veamos así, son más bien perspectivas diferentes, digamos, análisis distintos. ¿Qué plantearse, digamos, en una audiencia de ellas? Pues atacar el tema de la inferencia razonable, ¿bien? Y que además se tenga en cuenta toda la argumentación que he planteado sobre el hecho jurídicamente relevante o el comportamiento circunstancial fáctico y jurídicamente, en la medida que si no se logra ese estándar, pues habría que apostarles a la libertad. Pero claramente, digamos, la afirmación que está haciendo Andrés tiene toda la razón en la medida que en tratándose de estos delitos, pues casi que lo único que puede alegarse eventualmente es el tema de diferencia razonable para la libertad o si no se complican las cosas. Gracias. Cristian Gutiérrez pregunta, ¿qué es determinante para un juez al momento de conceder las prórrogas de las medidas de aseguramiento? Bien, el artículo, ¿quién lo pregunta? ¿Cristian? ¿Me dice? Cristian Gutiérrez. Bien, voy a contestarlo desde el fundamento normativo. El inciso, digamos, el inciso final, ¿sí?, del 307 indica, en los casos susceptibles de la prórroga, los jueces de garantías para resolver la solicitud de levantamiento o prórroga deberán considerar, además de los artículos del 300, además de los requisitos contemplados en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, el tiempo que haya transcurrido por causa de maniobras dilatorias atribuibles a la actividad procesal del interesado o su defensor, caso en el cual dicho tiempo no se contabilizará dentro del término máximo. Bien, entonces digamos son los temas que tienen que analizar, además, obviamente, cumpliendo el estándar de que subsista los fines de la medida, ¿no? Porque en la medida que si desaparece, pues no podría actualmente predicarse la prórroga. Bueno, yo creo que la última pregunta podríamos... Jorge pregunta, ¿qué hacer con algunos jueces que consideran maniobras dilatorias cualquier aplazamiento que ocurre por parte de la defensa, pese a que el mismo esté fundado en una causal válida? ¿Quién la pregunta, doctor Livio? Jorge. Bien, Jorge, mire, mi invitación es a no personificar esta situación, ¿bien? Mi invitación es nuevamente a pensar en los seres humanos que están detrás. No digamos que el juez, ¿qué hacer con los jueces? No, más bien digamos lo siguiente, o hagamos introspección.
¿Cómo hago para argumentar de tal manera que el juez, cuando vaya a resolver, considere que la suspensión no fue una maniobra dilatoria? Y yo lo invitaría a hacerlo con todo el ejercicio convencional, con todas las, digamos, propuestas que plantee buenas prácticas, y se va a dar cuenta de que las cosas cambian. Las cosas cambian. Un juez decide de acuerdo a lo que le piden las partes. Y en la medida en que el argumento sea contundente, va a requerir mayor reflexión. Ustedes saben que incluso se generan nulidades si un juez no responde a al argumento que ha presentado las partes. Entonces, esa sería, digamos, un poco mi invitación. Yo les he indicado y traté de exponer, digamos, de manera diferente a lo que han realizado otros conferencistas desde la convencionalidad. Argumentémoslo desde allí y seguramente podemos encontrar temas interesantes para efectos de establecer que efectivamente sería dilatorio y que no. Creo que nos quedan 2 minuticos más, doctor César. ¿Es posible la última pregunta, tal vez? Carlos pregunta, algo casuístico. Sí, adelante. El juez en la audiencia fija audiencia preparatoria para el 2 de junio. Y cuadrando la agenda, el defensor informa que ese día y a la misma hora tiene otra audiencia. Se fija para el 2 de julio. ¿Ese tiempo interrumpe términos de libertad? Pregunta 2 de Carlos. julio. Miren, yo lo que pienso es que debe existir claridad, no solamente a las reglas de audiencia. Si el juez previamente estructuró su cronograma de audiencias, en ese caso concreto, si se consensuó con la defensa esa fecha, ¿listos? Y luego la defensa plantea que no va a acudir en el sentido que tiene otra diligencia, por ejemplo, allí en la medida en que eso está documentado, eventualmente podría atribuirse, bien, podría atribuirse desde esa perspectiva. Por eso yo insisto, es en la claridad. Yo entiendo que la pregunta viene un poco a, no, es que el juez de manera arbitraria la fijó ese día y yo ya tenía programada una audiencia, pero yo vuelvo e insisto, lo importante no es si acudo o no acudo, porque es que el juez le podría argumentar, por ejemplo, bueno, pues sustituya, bueno, pues entonces, digamos, con algún colega que pueda, digamos, acudir a la audiencia, o, o presénteme elementos que me permitan a mí estructurar o convencerme de que esa escogencia de que va a la otra audiencia y no esta, porque tiene que darle prioridad a la otra. Es decir, eso es dar elementos eventualmente para tenerlos como maniobras dilatorias. Por eso yo insisto, mire, es la reflexión que quiero hacer, es la reflexión que quiero hacer. Es un tema de buenas prácticas, es un tema de consensuar. Cuando las reglas están claras desde el principio, pues quien falte a las reglas tendrá que verse sometido, digamos, a esa consecuencia. Muchísimas gracias. Quiero informar a todas las personas que nos están escuchando que la conferencia va a quedar grabada, la pueden encontrar en este chat. Una vez finalizado el canal, la van a encontrar ahí grabada. También la vamos a compartir por YouTube y ahí también la podrán consultar. El canal va a estar abierto. Doctor César, pues nada más me resta de parte de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, la Facultad de Derecho específicamente. Quiero expresarle mi más sincero agradecimiento, felicitarlo por esa excelente exposición. Lástima que el tiempo vota para que hubiéramos podido hacer una relatoría, pero su exposición fue impecable. Integral, nos enseña desde el punto de vista teórico, práctico y sobre todo con un tinte humanista todos estos aspectos prácticos del régimen de libertad por vencimiento de términos, que fue la charla en concreto. Agradecerle por el compromiso con la academia en todas las regiones del país y porque en esta ocasión es con nuestra región, en el sur del país, con Pasto y el departamento de Nariño. Y tenga presente siempre que la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, tiene las puertas abiertas para que sigamos hablando de esto, de academia. Muchas gracias, doctor César. Bien, muchas gracias, doctor Livio. Me despido de todos y todas las personas que se conectaron, de las directivas, de usted, amigo mío, en igual sentido, estuvieron conectados, soportando este tiempo. Espero haber aportado algo. Siempre lo importante es
como algo diferente para no ser repetitivo. A eso le apunté. Yo tengo siempre en mi mente, y lo digo pues porque creo que debe haber más gente conectada del sur del país, que en Pasto existen extraordinarios penalistas, extraordinarios abogados y han aportado mucho a la academia. De verdad que para mí es un reto exponer mis ideas desde Santander con personas tan maravillosas, íntegras y intelectualmente valiosas como son las que se encuentran precisamente al sur de nuestro país. Un abrazo para absolutamente todos y bueno, ya habrá más academia para rato. No se olviden, lo importante siempre, siempre, el ser humano. Gracias. Mil gracias. Un abrazo para todos. Buenas noches.